Hola a todos, bienvenidos al episodio 93 del Mítico Benfica, el podcast en español dedicado al incomparable Sport Lisboa y Benfica. Mi nombre es Ricardo y aquí estamos para un episodio más, en este caso un episodio dedicado a fichajes. La temporada 24-25 todavía no ha empezado, pero ya empiezan a surgir los primeros fichajes del Benfica y hoy vamos a hablar de dos fichajes que vienen de Alemania y para hacerlo tenemos la presencia, un invitado muy especial, alguien que conoce muy bien al fútbol alemán y es un honor para el Mítico Benfica recibir en nuestro podcast al gran Shark Gutiérrez. Hola Shark, ¿qué tal? Hola Ricardo, un placer estar aquí y bueno, vamos a hablar un ratito, ¿no? de fútbol alemán, que es lo que hemos venido a hablar en parte. Exactamente, muy bien. Shark, muchísimas gracias por tu presencia. Y antes de hablar de los dos jugadores de los que vamos a hablar, te pediría solamente que te presentaras a ti un poco y que nos explicaras también tu relación con el fútbol alemán, cómo surgió ese interés por un fútbol que es un fútbol realmente muy especial. Realmente, bueno, viene un poco dado por circunstancias personales. Digamos que cuando tenía unos 20 y pocos años ya me había sacado el título de grado superior, que es en España, o la formación profesional superior en España, que es el título de guía turístico e informador turístico. Eh, Me hizo aprender alemán. Yo ya tenía una base buena en inglés, aprendí en la escuela de idiomas, etcétera, y empecé a aprender alemán. Con ello también aprendí a desarrollarme en el mundo turístico, pero sobre todo gracias a una cinta de vídeo que le llevó un proveedor de mi padre en el negocio familiar, que era una persona alemana que tenía mucho vínculo con el Borussia Mönchengladbach. Me trajo una cinta en VHS, recuerdo, que tuve que emplear un vídeo de estos antiguos Sí, para verlo, y la verdad es que cuando lo vi, pues fue como una especie de amor a primera vista, porque es verdad que a mí me gusta mucho todo tipo de fútbol, ¿vale? O sea, todo estilo. Creo que todo es válido para poder al final ganar, que es el objetivo máximo. Pero la forma en que lo hacían los alemanes de entonces, de los años 70, pues evidentemente me atrajo mucho, y ese espíritu me llevó a empezar a seguir el fútbol alemán de una manera discreta primero, pero un poco más, entre comillas, profesional después, y me convenció, porque ese espíritu seguía estando presente, o sea, no se había perdido en absoluto. Evidentemente, con la evolución del fútbol te lleva a otras cosas, pero a mí me conquistó, y un poco esa es mi relación, ¿no? Desde entonces. Y es lo que te comentaba antes fuera de focos, ¿no? Fuera de cámara. Que a mí realmente yo empecé escribiendo para ciertos diarios, ciertos portales webs dedicados a la Bundesliga, y poco a poco pues yo me he hecho mi propio camino, ¿vale? Al final ujú, son siglos que se cumplen. Aparte, tema de enfermedad, salud, como el tema de la vista, como se puede observar, pues también, digamos, hizo que cambiara un poco mi forma de trabajar. Y ujú. desde entonces, pues bueno, utilizo sobre todo la red social de Twitter y a veces YouTube, a veces vídeos que subo a Twitter para, bueno, pues para comunicarme, para, digamos, estar un poco al día. Yo sigo al fútbol alemán, lo sigo desde hace 12 años en redes sociales, un poco más antes. Y nada, es una cosa que me gusta transmitir, porque es un fútbol que es muy vibrante, no es un fútbol demasiado pausado, sino que es Ujú, bastante instantáneo, y creo que ha influido bastante en los últimos 10 años en la mayoría de equipos de toda Europa, no solo de Alemania, incluido Inglaterra, Italia y España. Creo que ha influido en algunos bastante más que en otros, pero ha tenido su influencia, y eso pues a mí por lo menos me ayuda a comunicarlo aún más si cabe, y que la gente intente entender cómo se juega en Alemania, qué tipo de, digamos, de personas o qué tipo de personalidades hay en Alemania, qué tipo de cosas se hacen, cómo funciona, cómo son las bases, todo eso, que al final me ha catapultado un poco más al interés en específico del fútbol alemán. claro. No, y es un fútbol realmente espectacular y también sentimos un poco esa influencia, porque nuestro entrenador es alemán también.
Roger Schmidt tiene ese 4-4-2 clásico, ese estilo gegenpressing, Ujú, y por lo tanto, sí, y es un fútbol realmente muy especial, con mucha tradición. Y hoy estamos aquí, Sar, para hablar entonces de 2 jugadores. Vamos a hablar ujú, de uno que ya está confirmado, por lo menos, el presidente Rui Costa en una entrevista al canal del club lo ha confirmado. Estamos hablando de un jugador que viene de Luxemburgo, pero que jugó, creo que muchos años en el Mainz. Estamos hablando de Leandro Barreiro Martins, es un chaval, tiene tan solo 24 años, es internacional con su selección, con Luxemburgo. Y yo no sé, y él ya está en Alemania hace muchos años. ¿Qué ujú. nos puedes contar un poco de Leandro, cómo has visto su recorrido en Alemania, su evolución y su influencia en este equipo? Realmente él llega al Mainz a finales de 2000, bueno, a mediados de 2018. Tuvo una temporada, digamos, que, bueno, que estuvo en el Mainz. El Mainz es un equipo, para que se hagan una idea, es un equipo del sureste de Alemania, cuya frontera natural es el río Meno, con lo cual Ujú, mantiene una rivalidad con el Eintracht Frankfurt. Y es un equipo relativamente pequeño, pero que ha sido importante en el fútbol alemán porque ha dado nombres como Jürgen Klopp, como Thomas Tuchel, etcétera. Entonces, digamos que es un poco donde empezó una nueva manera de conocer el fútbol allá por 2008-2009. Entonces, este equipo pues suele tener una política de fichajes relativamente modestos a nivel económico, que muchas veces jugadores jóvenes los incorpora, digamos, a sus categorías inferiores, y poco a poco, si demuestran que tienen nivel para estar en primera división, los van metiendo. Creo que llega en 2016 procedente del Erpeldinge, que es un equipo modestísimo, ujú, y estuvo 2 años, eso, desde el 2016, estuvo hasta el 2000, digamos, 19 en la cantera, y a partir del 2000, la temporada 19-20, empieza a disputar partidos con el primer equipo. Entonces, su desarrollo ha sido bastante más gradual, por así decirlo, ¿vale? Es verdad que ha disputado cerca de 140 partidos con el Mainz en estos 5 años, lo cual demuestra también una regularidad en el once inicial y la confianza de muchos de los entrenadores que han pasado por el Mainz y que lo conocían bien también de su etapa en el filial. Entonces, es un jugador que, en cuanto a compromiso, entrega, eh, es intachable, o sea, la personalidad que tiene es intachable. Y después tiene una serie de características futbolísticas que bueno, le hacen ser un jugador apetecible para muchos equipos que les gusta saltar a la presión, ¿vale? ujú. Muy bien. ¿Y cómo solía jugar este equipo? Porque una cosa es jugar en un equipo que termina, por ejemplo, en la 13ª posición de la tabla, que la terminó este año, y otra es jugar en un equipo como el Benfica, que tiene más posesión, que Ujú. probablemente no juega tanto en el contragolpe como me imagino que juegue el Mainz. Es un jugador que juega, es un centrocampista, es más un número 6, es más un número 8. ¿Cómo lo definirías? O sea, él puede estar en las dos zonas del campo. Una cosa son la zona de los mediocentros y otra la zona de los centrocampistas. ¿Qué pasa? No es un creador de juego. Ujú, Barreiro no es eso. Barreiro es un jugador que más bien de apoyo, de trabajo, de duelos individuales, de recuperación de pelota, de llegada desde segunda línea, lo que hizo, por ejemplo, no en la temporada pasada, pero hace dos, por ejemplo, o que en total en sus apariciones con el Mainz termina marcando siempre 2, 3 goles por temporada, más o menos. ujú, Entonces aparece prácticamente de segunda línea, pero él es más un jugador de trabajo, realmente. Técnicamente es sí, correcto, no es ningún superdotado, pero sí que a la hora de eso, de saltar a la presión, de buscar apoyos, ser un apoyo para los organizadores de su equipo. En su equipo, el Mainz, habitualmente en los últimos años, que ha tenido como 3 o 4 entrenadores, pues generalmente apuesta por un fútbol más exterior, es decir, juega más por fuera que por dentro, porque no es un equipo que tenga demasiados centrocampistas creativos, sino centrocampistas más bien de trabajo,
y buen toque, pero trabajo al fin y al cabo. Y Barreiro es un poco ese jugador que sacrificado, que busca sobre todo sacrificarse por el bien del equipo, que se presta a cualquier situación, incluso quedarse atrás cuando alguno de los jugadores, pues, tanto de banda como centrocampista, tienen más despliegue. Este jugador también tiene bastante despliegue, o sea, puede servir como un jugador llegador, lo ha demostrado varias veces llegando de segunda línea y generando peligro. Y es verdad que hay un salto cualitativo importante del Mainz al Benfica, porque el Mainz no deja de ser un equipo que está luchando por no bajar en Alemania o en la zona media-baja de Alemania. Entonces, darle el salto al Benfica, algo ha tenido que ver Roger Smith para necesitar a un jugador de este perfil y que además él conoce pues por su etapa en Leverkusen, ¿no? O sea Ujú. que estamos hablando de un futbolista que es muy sacrificado, de mucho trabajo sin balón sobre todo, más que con él, y mucha capacidad de sorpresa. Sí. Digamos que es un futbolista que puede jugar tanto de 6 como de 8. Lo que pasa es que como 8 es más llegador que realmente creador, ¿vale? Vale, vale, muy, muy bien. Por tanto, haciendo aquí un pequeño resumen, vamos a hablar quizás de los puntos fuertes de Leandro. Ujú, Alguien que trabaja mucho, que recupera balones, ujú. que según dices tiene buena llegada también, por lo Sí, tanto, que marca algunos goles también, ujú, y por tanto es alguien que se sacrifica, por tanto, un jugador de equipo, dirías. correcto. Y puntos débiles de Leandro Shark. Bueno, yo quizás el punto débil es que muchas veces es demasiado agresivo, con lo Ujú, cual va a haber muchas tarjetas amarillas porque esas marcas, esas recuperaciones, pues tienen un coste. Después él no es un futbolista con una gran presencia en el centro del campo a nivel físico, sino que es más de resistencia, de como más de aguantar el correr arriba y abajo, con lo cual tiene una capacidad para recorrer muchos kilómetros, pero al mismo tiempo suele estar, digamos, relativamente fuera de sitio, sobre todo si se le pide que llegue a zonas más altas. Después, ujú. técnicamente, no es nada excelso, pero tampoco lo consideraría un defecto. Sí que a lo mejor no es el típico jugador que te va a centrar ni que te va, digamos, a crear ocasiones a partir de su sentido creativo. No, él es otro tipo de futbolista, mucho más, digamos, más oscuro su labor y por eso quizás a lo mejor el otro gran defecto es que muchas veces en esos partidos pues pierde un poco a veces la concentración, ¿no? O la colocación, que es un poco también algo que yo creo que Roger Smith tampoco es que mejore demasiado porque el fútbol de Roger Smith es vibrante, es muy ritmo alto. Barreiro encaja dentro de eso, pero tiene algunos pequeños defectos como he señalado. Muy bien. Por lo tanto, tendrá que evolucionar un poco, porque claro que jugar en el Benfica, claro que la liga portuguesa no tiene ni comparación con la Bundesliga, claro, Ujú, pero va a jugar en un club que tiene mucha presión, presión mediática de la afición, con un estadio siempre lleno. Benfica juega casi siempre en casa, juega en casa o fuera. ujú. Ah, ¿Crees que tendrá posibilidad de encajarse bien en este perfil, en un club con este perfil, que podrá evolucionar en un buen sentido? Bueno, depende un poco también qué estatus tenga dentro de la plantilla, porque reconozco que no sigo mucho el Benfica y no reconozco demasiado qué jugadores tiene ahora mismo en el centro del campo titulares habituales. Habría que ver los perfiles. Este es un perfil bastante concreto, en el sentido de que yo lo veo más para partidos, digamos, donde el Benfica pueda sufrir más sin pelota, ¿vale? Ujú. Creo que esto, un sentido organizativo, creo que le puede dar, no solo va para que evolucione él como jugador, sino también para, digamos, asentarse dentro del equipo, pero a priori no lo veo como titular indiscutible. Me parece más un jugador de rotación para el Benfica. Muy bien, muy bien. Bueno, Shark, ya hemos hablado entonces de Leandro, creo que aquí con datos muy interesantes y muy objetivos, muy a la alemana, por lo tanto, siempre muy claro y muy directo. Ujú, Por lo tanto, este es el primer fichaje, es un jugador que terminaba el contrato con el Mainz y ahora llega al Benfica a coste cero. Y se habla mucho de otro jugador, se rumorea mucho
sobre otro jugador, Ujú. ahí creo que de otro perfil, con otro impacto mediático también, que es el de Robin Gosens. Es un lateral zurdo, alemán, internacional por Alemania, que esta temporada jugó en el Unión Berlín, ha marcado 7 goles y es realmente un jugador muy, pero muy interesante. Todavía no está muy claro si será jugador de Benfica o no. Hay muchas versiones y muchas contradicciones sobre su posible llegada al club. En el momento que estamos grabando, todavía no queda muy claro si vendrá o no, pero aprovechemos aquí la presencia de Shark también para conocer un poco más a Robin Gosens. Shark, de lo que conoces de Robin, ¿cómo has visto también su evolución? Estamos hablando aquí, claro, de un jugador quizá de un nivel un poco más arriba. Sí, evidentemente. Además, es un jugador que ha hecho la mayor parte de su carrera fuera de Alemania. O sea, él llega un poco a la selección de manera bastante, no accidental, pero currándoselo fuera, porque al final es un jugador que estuvo en el Vitesse, que lo cedieron al Dordrecht, al Heracles, y luego el Atalanta lo ficha en 2017. ¿Vale? Ujú, La Atalanta en este caso. Y bueno, es ahí donde yo creo que empieza, donde él se consagra, ¿no? En esos cinco años en Bérgamo y se desarrolla como un carrilero, digamos, profundo. Es un jugador que le favorece una serie de formaciones o estructuras muy concretas. En el caso, por ejemplo, del Unión Berlín, tanto en la Atalanta como el Inter, eran en esos momentos equipos que siempre tienden a jugar con tres defensas atrás, ¿no? ujú. Y que eso permite un poco el desarrollo no solo como lateral, sino como carrilero y tienen mucha presencia en campo contrario. Son para equipos, o sea, un lateral zurdo que son para equipos que tienen mucha presencia exterior a la hora de jugar, ¿no? Y este Unión Berlín fue un poco eso, realmente es un poco eso. Después tiene buen golpeo de balón, con lo cual le permite ejecutar acciones a balón parado. Es un poco lo que se echa de menos quizás con la marcha de Grimaldo al Leverkusen. Ujú. Creo que Gosen es un poco ese perfil, no tan creativo como Grimaldo, porque Grimaldo tiende a meterse muy hacia adentro en zona de construcción, Sí. etcétera. Por lo menos en el Leverkusen es así. Este es un jugador más exterior. Este es un jugador que tiene mucha presencia afuera, que tiene muy buen golpeo, que necesita tener jugadores, el equipo en el que esté muy buenos rematadores, que en el Atalanta los tenía por ejemplo, con el caso de Duván Zapata, en el caso del Inter, en sus 2 temporadas que estuvo en, allí en Milán, pues evidentemente Lukaku, Lautaro, pues son jugadores que reciben muchas asistencias o que por lo menos lo intentó bastante hacer funcionar así el Inter, pues un Inter que juega con 3 defensas atrás, con 2 carrileros largos. Entonces, digamos que es un jugador para equipos que tiene una estructura muy, muy concreta que les permite a Gusen tener presencia en zonas más altas, para Ujú. resumir. Vale. Has hablado de ese sistema, por lo tanto, Atalanta como por ejemplo el Unión Berlín juegan con una línea de tres. En este Ujú. caso el Benfica Roger Smith juega con el clásico 4-4-2 clásico, a veces 4-2-3-1, pero tiene algunas variantes, Sí. pero es un sistema en que normalmente juega con los laterales jugando más por fuera, los medios más por dentro. ¿Crees que podrá encajar bien en este sistema con una línea de cuatro? Creo que incluso Roger Smith podría encajarlo como un centrocampista de banda izquierda, es decir, que esté un poquito más adelante que el lateral Ujú. y que tenga más labor de centrocampista por banda, Vale, ¿vale? Creo que a partir de ahí creo que sí podría encajar, es decir, al final no deja de ser también un lateral de proyección claramente ofensiva, no es un jugador que vaya a destacar por su marcaje, tampoco por su creatividad hacia el centro, es decir, yo creo que un rango de pase correcto, pero donde él destaca realmente son con los envíos. Es un lateral relativamente alto, que en Alemania gusta bastante, porque viene un claro. 83. Entonces eso le da presencia también a balón parado en determinados momentos, tanto ejecutando un centro como incluso acudiendo al remate. Es un futbolista que tiene, como digo, muy buen golpeo, que tiene muy buen cabeceo, que en los duelos por alto los puede ganar.
aunque no es especialmente espectacular en los centros, pero cumple bastante bien. Es un futbolista que se incorpora a zonas de ataque con bastante facilidad, como digo, también puede ser perfectamente un buen rematador en situaciones que lo requiera, con lo cual no me extrañaría nada que esa ambivalencia que pueda tener en sus distintas alturas, tanto como centrocampista de banda, como de carrilero con estructuras de 3, como de lateral también en defensas de 4, sin incorporarse demasiado al ataque o por lo menos controlando un poco eso, pues puede adaptarse perfectamente. O sea que no me extrañaría nada cualquier tipo de variante en el caso de Roger Schmidt en su formación, en sus puntos de partida, pero tampoco me extrañaría nada que lo utilizara un poco como, entre comillas, doble lateral, ¿vale? Sí, Que vale. yo creo que eso también tiene mucho sentido por el lateral que tenga detrás de él, en este caso Gosens, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a hacer como tal como hicimos con Leandro, hacer un poco un resumen de cuáles son sus puntos fuertes y puntos débiles. Los puntos fuertes dirías que el centro, la capacidad física, quizá, Ujú. más su velocidad también. No, no es ¿No? especialmente rápido, no es Ujú, especialmente rápido, es más un lateral de zancada más que de aceleración. No es un punto débil tampoco, pero no es tampoco un punto especialmente fuerte por lo que destaca. Yo creo que él destaca más, pues bueno, es un lateral que va muy al choque, que le permite, digamos, tener duelos directos con jugadores de banda que suelen ser mucho más ágiles, más flexibles. Creo que en ese sentido eh, va bien en el sentido de que puede disputar duelos, pero suele estar fuera de sitio porque sus incorporaciones al ataque son de lateral o de carrilero muy profundo. Y después, sin balón, es un jugador que se posiciona bien, se coloca bien. No es una cosa que tampoco demasiado loca, pero es un futbolista que destaca sobre todo cuando el balón, o por lo menos la posesión, se centra por la banda, por su banda. ujú. ¿Vale? Es un futbolista que también se sacrifica en defensa y que, bueno, tampoco es un dechado de virtudes en ese sentido, pero sí que puede generarte situaciones a balón parado, ya sea con saques de banda largos, con saques de esquina, con libres indirectos, que le pueda dar un poco ese punch en ataque y le pueda ayudar al equipo a conseguir sus objetivos cuando a lo mejor un partido está más atascado, por así decirlo. Bueno, muy bien. Y puntos débiles de Robin Gosens. Hombre, débiles en sí, yo diría, es que tiene muy pocos realmente. Débiles quizás a lo mejor no es un futbolista espectacular, que no te va a maravillar, es un futbolista más como Barreiro, es un poco más como de trabajo, ¿vale? Es un futbolista que en la banda hace mucha labor sin balón, es Ujú, decir, el hecho de, por ejemplo, generar situaciones de tercer hombre, de dar apoyo, de ser un futbolista que llega hasta línea de fondo, más que de centrar desde lejos. Entonces, por ese lado, yo creo que vemos un Gosens mucho más participativo en equipos que intenten tener más el control de la pelota que realmente de ida y vuelta, contraviniendo un poco respecto a Barreiro, ¿no? Y ujú, creo que en ese sentido sí que le puede aportar cosas al Benfica como profundidad, como apoyos en zonas intermedias, no ser un mal marcador, cumplir defensivamente sin ser algo excelso. Y yo lo veo más como un jugador 6-7 sobre 10 y ujú, que le puede aportar cosas al Benfica y que no le va a temer, digamos, a la alta competición porque ya es un jugador experimentado, no solo ha jugado 120 partidos con el Atalanta, 121, sino que ujú. también disputó 40 con el Inter, otros 20 o 30 eh, con El el Unión Unión. Berlín. Y creo que una incorporación a un Benfica tiene sentido, entendido en cuanto a lo que se está buscando. Es verdad que es un lateral que ya es no veterano, pero ya tiene ya sus 30 años, es decir, que le quedará como, estimo, 2, 3 años al máximo nivel antes de pegar el bajón, seguramente. Y que, bueno, en ese sentido, si es un fichaje a corto plazo, creo que defectos ninguno reconocible. Pero sí es verdad que, bueno, no es el perfecto maravilla en todo, ¿no? Yo creo que
Creo que la indefinición de como lateral o como tipo de carrilero, creo que es el mayor de sus defectos, diría. Vale, muy bien. Hay un lateral zurdo, otro en el club, que es Álvaro Carreras, el español, que juega en la selección sub-21. ¿Veías, Ujú, por ejemplo, esa banda con Álvaro jugando de lateral y Gosen jugando un poco más adelantado, como decías? ujú. ¿Cree que podrían ser dos jugadores, me imagino, con características distintas, pero que se podrían complementar bien? Hombre, es que creo que el sentido que tiene que podría tener esta incorporación a tenor de la formación que suele usar Smith, puede tener bastante sentido esa dinámica y esa relación entre los dos, Ujú. ¿vale? Es decir, si Smith quiere enfocar el juego por zona exterior, tanto por derecha como por izquierda, desde luego que por la izquierda creo que mezclaría bastante bien. Ahora, no es, yo te digo, un jugador más regular que espectacular, para Vale. que la gente se haga una idea, ¿vale? No, él no es el típico jugador que te va a sorprender, sino Sí. que lo que esperas de él es que cumpla con los requisitos mínimos en cada partido, o sea, más un rollo funcionario, ¿vale? Algo así. Vale, muy bien. Shark, para terminar, creo que es mucho más fácil jugar al Euro Millones en el día después de que salga el sorteo de los números, Ujú. pero te preguntaba un poco cuáles son tus expectativas sobre estos dos jugadores y sobre su posible incorporación, en este caso de Gosens en el Benfica. ¿Crees que podrán ser fichajes que podrán resultar en un país un poco distinto, en un ambiente de mucha presión? ¿Cuáles son tus expectativas sobre esos 2 jugadores en un club como el Benfica? Quizás tenga más dudas con Barreiro que con Gusens, porque Gusens al final es un jugador que está más acostumbrado a la competición internacional, ha llegado también a ser internacional con Alemania en un momento quizás no muy beneficioso para él, porque Alemania ha estado en plena transición y algunos fracasos a nivel tanto mundialista como a nivel europeo. Entonces, y creo que es un lateral, un carrilero de entreguerras, por así decirlo, que le puede venir bien en un determinado rol a Schmidt. Ujú, Mis dudas se centran más quizás con Leandro Barreiro por el salto de nivel, pero teniendo claro cuál es su rol y qué cosas aporta, yo creo que Schmidt puede sacar algunas cosas interesantes de él y desarrollarle también un poco más a nivel ofensivo, porque ujú. eh, Schmidt utiliza mucho el tema de los centrocampistas llegadores. Ya lo hizo Sí, en su día en el Leverkusen, creo que fue con Aranguis, no me acuerdo ahora la etapa exacta donde que estuvo Roger Smith, creo que fue en 2015, 2016. por ahí. Entonces, teniendo en cuenta esto, creo que se le puede sacar un buen partido, pero a priori, siendo además fichaje coste cero, yo no apostaría por la titularidad de Barreiro en un inicio, sino para Ujú, partidos muy concretos, para dar descansos, para partidos donde crea Schmidt que se puede, digamos, descontrolar un poquito la situación. Creo que ahí Barreiro le puede dar cierta estabilidad en un rol y capacidad de llegada en otro rol. Entonces, por ahí puede venir un poco el sentido de la incorporación que pueda hacer el Benfica y donde yo quizás veo un pelín más de dudas por el contraste, porque es un chico al final Barreiro que no ha salido de Alemania, ¿vale? ujú. Entonces, lejos de casa puede hacer mucho frío en determinados momentos. Claro, en Portugal hace mucho calor, es mucho mejor el clima que en Alemania, claro. Ah, bueno, eso por Y supuesto, sí, claro, claro. No, y también tiene una ventaja, Leandro, que creo que habla portugués, porque es de origen angoleño y por lo tanto claro. tendrá un poco esa ventaja también, y creo que es benfiquista, por lo tanto, y está Claro. muy ilusionado con la A posibilidad de nivel, a jugar en nivel el club. integración, yo no lo veo con tanto problema precisamente por eso. Pero yo no me Claro, refería a nivel integración, sino sobre todo a nivel futbolístico y capacidad claro. futbolística, Claro, ¿vale? evidentemente, evidentemente. Shark, hombre, 30 minutitos espectaculares, un muy buen aprendizaje, muy a la alemana, muy directo, muy objetivo, pero no, solo me resta agradecerte mucho por tu disponibilidad y tu presencia. Solo te pedía a la gente que quiera acompañarte en redes sociales, Ujú. ¿dónde puede hacerlo? ¿Dónde puede leer tus cosas y acompañar tu visión del fútbol alemán? Ahora mismo, red social, la de Twitter, ¿vale? Que es @shargutierrez. Y ahí, bueno, me verás escribir mucho, a veces demasiado,
pero siempre con la mejor de las intenciones y sobre todo de ser útil para los demás, que yo creo que eso es la mejor sensación que se puede tener siendo comunicador. Un placer, Ujú. Ricardo. Nosotros, todo un honor, un placer también, Shark, y bueno, agradecerte a ti, agradecer a la gente que nos acompaña en este mítico Benfica. No se olvides de dejar el like en el vídeo y de suscribir al canal y también de acompañarnos en las plataformas donde estamos, en Twitter también, en Threads, en Instagram, en Facebook, en TikTok, pero tranquilos que no bailamos. También tenemos un boletín en una newsletter y nada, estaremos aquí para acompañar la actualidad del club. Atención que tendremos otros programas especiales en las próximas semanas. Y nada, un fuerte abrazo para todos y viva Benfica. Gracias.